Bien, si me confirman, ya estamos eh, viendo la presentación. Sí se ve la presentación, doctor, pero se ve la presentación en modo del presentador. Ahí está, lo vemos ahora sí, perfectamente. Ahí está. Sí, muy bien. Bueno, pues el asunto que voy a platicar con ustedes, que es muy breve el tiempo que tenemos, es enseñanza del lenguaje, objetos, sujetos y didáctica. Son tres elementos fundamentales para cualquier formador para cualquier formador de niños en el asunto del lenguaje. Y bueno, pues voy a iniciar para aprovechar el tiempo con esta diapositiva de Vicente Remedi, que ya tiene buen rato. Él nos habla que para hacer una estructura metodológica, es decir, para trabajar la didáctica de cualquier contenido, de cualquier situación, cualquier objetivo que queramos desarrollar desde el punto de vista educativo, requerimos de trabajar tres estructuras. Por un lado, la estructura conceptual que tiene que ver con esta estructura conceptual, con el contenido que vamos a enseñar. Por otro lado, la estructura cognitiva, ¿sí? Que tiene que ver con la estructura cognitiva. Entonces, la conceptual es el contenido, en este caso estamos hablando de la enseñanza del lenguaje, y la estructura cognitiva es cómo piensan o cómo construye el alumno este contenido, ¿no? Cómo construye el alumno el lenguaje. Entonces, si sabemos sobre el asunto, sobre el contenido, si sabemos cómo lo construye, entonces podríamos desarrollar la estructura metodológica que tiene que ver pues con la didáctica. Entonces, por eso planteo pues esta intervención desde el objeto, los sujetos y la didáctica para la enseñanza del lenguaje en cualquier nivel educativo. Eh, en esta, bueno, igualmente cuando estamos trabajando las clases como educadoras, como educadores, el objeto se remite al desarrollo de la oralidad, de la escritura y de la lectura. Y tenemos que estudiar qué es, cómo se da en qué consiste la oralidad, en qué consiste la escritura, en qué consiste la lectura. Si no sabemos sobre el objeto, como alguien que va a enseñar matemáticas, si no sabe matemáticas, no puede enseñar matemáticas. Entonces necesitamos conocer sobre el objeto, conocer sobre el contenido que vamos a enseñar, conocer sobre la oralidad, conocer sobre la escritura y conocer sobre la lectura en los niños de preescolar. Me estoy situando en los niños pequeños de edad de preescolar y primero de primaria. Pero también tenemos que conocer cómo ese sujeto construye ese objeto o ese contenido, ¿sí? Cómo construye la oralidad, cómo construye la escritura, cómo construye la lectura. Cuando ya sepamos estos dos elementos, nos va a permitir establecer una estructura didáctica para trabajar la enseñanza de la oralidad, la enseñanza de la escritura, la enseñanza de la lectura, ¿sí? Que ahorita lo estamos viendo así independiente, pero todo eso forma parte del lenguaje, en sus cuatro modalidades: hablar, escuchar, escribir y leer. Bien, en esta gráfica tenemos el objeto como elemento de punto de partida, lo que vamos a enseñar. Tenemos a los sujetos, cómo aprenden, y tenemos a la didáctica de cómo enseñarlo. Pero en este caso tenemos que hacerlo en un contexto de uso del lenguaje. Ya ahorita escuché en la conferencia anterior que hablaron un poquito sobre esas prácticas sociales del lenguaje. Entonces, en estas prácticas sociales del lenguaje, en estas se da el asunto de la didáctica, los sujetos y el objeto. ¿Sí? O sea, tenemos que insertarlo pues en ese contexto, ¿no? Ir un poquito
por el tiempo un poquito apurado, pero bueno, vamos a tener la oportunidad de tener un espacio, un documento más amplio para que puedan consultar. Y bueno, pues el lenguaje como objeto, fíjense, generalmente nos dicen cómo aprende el niño y cómo debemos enseñar, pero casi se pasa por alto el asunto del objeto de estudio, que es algo muy importante. Cuando hablamos de oralidad, tenemos que saber, por ejemplo, estudiar desde el balbuceo de los niños, la emisión de palabras, las dificultades de pronunciación, la estructura de enunciados, los gestos y ademanes, los desplazamientos del cuerpo, los matices de voz, el contexto del discurso, el repertorio de palabras. Es decir, si tenemos niños de preescolar, tenemos que saber cómo hablan, cuáles palabras no pueden pronunciar de manera convencional, si utilizan palabras pero no pueden estructurar enunciados, cuáles son las dificultades que tienen. Entonces tenemos que verlo como un objeto de estudio para después convertirlo en objeto de enseñanza. Entonces, saber cómo habla, cómo emite esa expresión oral es parte de lo que tenemos que saber. Entonces, viéndolo como objeto, o sea, tenemos que estudiarlo, yo ahorita les podría decir, tenemos que estudiar la gramática, la morfología, la sintaxis, la pragmática, la semántica, pero esto es lo que está contenido aquí de manera no tan, formal, vamos. Esto implica, todo eso que les dije de todas las disciplinas de la lingüística, aquí está. Desde cómo emite las palabras y luego los enunciados, que las palabras es morfología, los enunciados es la sintaxis, los desplazamientos, matices de voz implican la pragmática, el contexto del discurso, la semántica. Es eso, o sea, son cosas simples las que no tenemos que aprendernos, no necesitamos aprendernos todo lo formal de la lingüística, sino estos elementos que están aquí. Con esto podemos saber cómo habla el niño, qué problemas tiene para hablar. Y tenemos que generar que vaya avanzando, pues, en eso, ¿no? Entonces, tenemos que conocer la oralidad como objeto. Tenemos que conocer la escritura como objeto, ¿sí? Desde los dibujos que hacen los niños, los signos, las palabras, los espacios entre palabras, el uso de la hoja, cómo la usa, dónde empieza, dónde termina, si es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, cómo está escribiendo, ¿no? La cantidad de letras, la variedad de letras. Hay niños que utilizan una sola letra y ahí, o pseudoletras, o cualquier dibujo, signo, etcétera, ¿no? Los enunciados, las dificultades que tienen los trazos y los niveles de escritura. Todo esto es ver la escritura como un objeto, ¿sí? Entonces, tenemos que ver la oralidad como un objeto, la escritura como un objeto, la lectura como un objeto. Si no partimos de verlo como un objeto de estudio, difícilmente vamos a valorar cómo están desarrollando los niños eso. Tenemos que saber qué implica para ellos escribir, qué implica hablar, qué implica para ellos leer. Y luego analizar cómo están hablando, cómo están escribiendo, cómo están leyendo. Ahí estamos considerando ese lenguaje como un objeto de estudio, ¿sí? Eso mismo pasa con la lectura. Tenemos que analizar cómo su voz, la fluidez de la lectura, la precisión, la comprensión, los tipos de texto, los niveles de lectura, las estrategias de lectura. Tenemos que ver cómo agarra el libro, si lo toma al derecho o al revés, si puede leer o no puede leer el título, si empieza desde la primera hoja o desde el medio o desde el final, si tiene un inicio y un fin su lectura, si lleva una secuencia de hoja por hoja o se saltea, si hay una distinción entre números, letras y dibujos. Eso tenemos que saber. Tenemos que saber que el niño puede saber o no sobre todo estos elementos. Entonces, ver el lenguaje como un objeto es fundamental, es el punto de partida. Cuando vemos el enfoque que nos dan
no habla tanto sobre el objeto y yo creo que lo estamos olvidando. Entonces, esta es una tabla del registro 2018 que nos da la SEP para revisar la lectura, ¿no? Saber si elaboran predicciones, identifica el título, si sabe que lee de izquierda a derecha, etcétera. Lo que le estaba comentando casi ahorita. Eso es lo que tenemos que saber. También tenemos que saber sobre la construcción del lenguaje, es decir, sobre el sujeto, los sujetos alumnos, cómo construyen la oralidad, cómo construyen la escritura, cómo construyen la lectura. Ya es un proceso cognitivo, proceso mental. Porque tenemos que saber que empieza con balbuceo y luego emite algunos sonidos que parecen sílabas o más bien pseudopalabras. A veces la terminación de las palabras, luego pueden decir palabras. Dentro de las palabras primero dicen sustantivos, después artículos, finalmente verbos y muy al final los otros conectores para estructurar ya enunciados. Entonces, vean cómo tenemos que ver el balbuceo como un objeto, las pseudopalabras como un objeto de estudio. ¿En qué edad están haciendo eso? ¿En qué edad ya dicen palabras? ¿En qué edad dicen sustantivos? ¿Cuándo ellos tienen la construcción de noción de verbo? Un verbo, ¿cuándo utilizan verbo? Los niños primero utilizan sustantivos, nombran puras cosas, mamá, papá, teta, lo que sea, gato, etcétera. Pero los verbos es casi de lo último de lo que utilizan. Entonces tenemos que verlo pues con un objeto, esto también como un proceso evolutivo. Fíjense bien cómo va del balbuceo hasta la comunicación fluida. Hay una evolución que pasa por todos estos elementos. Igual la escritura tiene niveles evolutivos y tenemos que conocerlos porque eso nos va a ayudar a diagnosticar y a evaluar. Igual que en la oralidad nos ayuda a diagnosticar y evaluar, lo mismo en la lectura. Y vemos el presilábico, que son trazos, dibujos, pseudoletras, letras dice sin relación sonoro-gráfica. Es decir, no tiene ninguna relación lo que escribe con la emisión oral. Pero ya en el nivel silábico ya hay una relación sonoro-gráfica y se caracteriza porque cada sílaba representa un sonido. Luego el silábico alfabético, donde hay una combinación entre silábico con alfabético, es una relación sonórica casi perfecta, sonoro-gráfica casi perfecta, con algunas inconsistencias, pero ya el alfabético se relaciona, cada sonido tiene una letra y ya son coincidentes, aunque no ortográficos. Ya un nivel ortográfico ya implica un poquito más avanzado. Eso ahorita vamos a ver unos ejemplos rápidos, a ver si no tenemos oportunidad. En la lectura hay un análisis evolutivo también de la lectura, análisis evolutivo, y que empieza con una lectura subsilábica, que son deletreos o inclusive simulaciones de que lee deletreos, luego silábicas, vacilante, corriente y expresiva. Esto es una aportación de Benjamín Sánchez. Y bueno, pues estas serían ejemplos de presilábicos, no tienen ninguna relación con las emisiones orales. Este es presilábico, ¿sí? Sigue siendo presilábico, pero ya hay una más variedad de letras. Esto es silábico: traer, mañana, al cole. Vean que cada marca implica una sílaba, ¿sí? Hormigas, moscas, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí dicen caperucita roja. Este es más avanzado que esto, porque aquí, miren, ya la A, ya tienen algunas letras ya coinciden, pero es silábico de todas maneras. El silábico alfabético es una combinación de ambas.
y el alfabético ya hay una relación sonorográfica de cada letra, pero no tiene formalidad alfa, de ortográfica, ¿no? Aquí dice te quiero mucho, el niño escribe te quiero mucho y tiene todavía falta de ortografía, pero hay una correspondencia sonorográfica. En la didáctica para el desarrollo del lenguaje, la SEP, en aprendizajes clave, nos dice que tenemos que saber de psicolingüística. Cuando yo les hablaba de evolución, ¿sí?, en los sujetos, que era evolutivo, es la psicolingüística. Implica la evolución del habla, la evolución de la escritura, la evolución de la lectura, ¿sí? Eso quiere decir la psicolingüística se basa en el análisis evolutivo del lenguaje, ya sea la oralidad, lectura y escritura. También es constructivista y por último se basa en las ciencias antropológicas a través de las prácticas sociales del lenguaje. Ese es el enfoque pedagógico. Entonces la didáctica estaría basado en eso. Y por ejemplo en la oralidad se sugiere contar cuentos y anécdotas oralmente, ¿sí?, expresar ideas, describir personas, características, explicar sucesos, debatir temas diversos, exponer temáticas, comentar sus experiencias, hacer entrevistas, platicar con sus familiares, etcétera. Todo lo que implique hablar. Ahorita parece que lo estamos viendo así como fuera de contexto, pero es por fines de análisis, ¿sí? Todo lo que implica hacer para el desarrollo de oralidad. ¿Qué implica hacer para el desarrollo de la escritura desde el punto de vista didáctico? Bueno, pues implica dictado de la educadora, envío de mensajes, listas de compras, llenado. Este dictado a la educadora es que la educadora escriba por el alumno. Es decir, que sepa que lo que dice se puede escribir, lo escribe la educadora en el pizarrón. Envío de mensajes, lista de compras, llenado de formatos, elaboración de carteles, elaboración de recetas, escritura de historias, etiquetar cosas, copiar texto con propósito, escribir canciones. Todo esto se sugiere que se haga de la escritura. Y la educadora ayuda, es modelo, pues eso es como un ejemplo de que lo que se dice se puede escribir. Y conforme eso va a ir avanzando y va a ir animándolos a escribir primero de manera no convencional, posteriormente entrarán a formas más convencionales. En cuanto a la lectura, son actividades en contexto de acuerdo a los diferentes ámbitos, ¿sí?, ámbitos de estudio, ámbitos de literatura y el ámbito de participación social. Aquí lo que sugiero es que identifiquen estrategias. Hay que saber las estrategias que tienen los niños para la lectura, que empiezan con las predicciones, ahorita vemos eso. Partir de una situación, esto es fundamental. Si no se parte de una situación, o sea, de una práctica, como una práctica social del lenguaje, entonces no es recomendable hacerlo de otra forma, o sea, de manera artificial, sino partir de una situación de lectura, de una necesidad de leer. Tenemos que hacer una receta, pues tenemos que hacer algo en la cocina, tenemos que leer la receta, etcétera. Una situación de lectura, una investigación para cantar el karaoke, etcétera, lo que sea, o sea, una situación de leer un cuento, etcétera. La lectura es realizada por la educadora, puede ser realizada por la educadora. Luego realizada por los niños, como puedan hacerla, y hay que analizar cómo lo están haciendo, ¿sí? Sí, cómo están tomando el libro, cómo están, si leen el título, dónde empiezan, dónde terminan, e irles dando pues esos elementos para que vayan avanzando didácticamente, pues se trabajan esos elementos. Y bueno, que todas las actividades se dividan en antes, durante y después de la lectura. Antes, durante y después. No podemos empezar directo a la lectura. Tiene que haber actividades antes que contextualicen al niño en la lectura, que vean de qué se trata, que estén en un contexto del contenido, que sepan el contexto del contenido y que comprendan algunas palabras que van a leerse.
en ese. Luego, durante la lectura hay algunas estrategias, ¿sí?, que hay que interactuar con los niños mientras se está leyendo, y después de la lectura que hay que retomar elementos para hacer algo con la lectura. Tenemos que hacer algo, tiene que servir para algo la lectura. Entonces, aquí están los elementos de antes, durante y después de la lectura. Aquí están las estrategias de muestreo, predicción, anticipación, confirmación, inferencia, monitoreo, ¿no?, que son de Goodman. Y por aquí presento pues algunas modalidades de lectura. En preescolar, la educadora es la que lee principalmente, y después el niño. Lee para que sirva de guía. Hay que seguir la lectura con el dedo de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, identificar cuál es el título, dónde empieza la lectura, relacionar lo que se escribe con el dibujo para que establezca diferencia pues entre lo que se escribe, entre lo que es el texto y lo que es el dibujo. Y bueno, pues lo que no debe faltar en un plan de clase es que la actividad se concentre en un buen concepto de lectura, que es la interacción con el texto con un fin específico, que haya un buen concepto de comprensión, de competencia lectora, que se parta de una situación real de lectura. Esto es muy importante, una situación real de lectura con un propósito real, escoger el tipo de texto adecuado, hacer las actividades de antes, de durante, de después, y después una evaluación basada en la psicolingüística, que son los elementos que vimos ahí en las tablas, ¿no? Los elementos evolutivos, y para saber exactamente dónde está, en qué nivel se encuentra la lectura. Y bueno, pues en cuestión de la escritura, quiero comentar que hay métodos analíticos, sintéticos y eclécticos para la alfabetización inicial. Los métodos sintéticos son los que empiezan por la parte mínima, que es la letra, luego siguen a la sílaba, a la palabra, al enunciado. Es decir, parten de lo mínimo, de lo más en unidad mínima, hasta el enunciado, que es el texto también, que sería lo máximo. Y ahí el método fonético, el método onomatopéyico, el método silábico y el método alfabético. ¿Se recomiendan estos? No, ninguno. O sea, este proceso inductivo de partir de la letra, enseñar letras, no se recomienda de ninguna manera. Los métodos analíticos, hay que empezar de los enunciados o del texto, luego seguir con la palabra y terminar en la letra. Con el método global de análisis estructural, el método en familias. Este es recomendado por el programa, no en lo que corresponde al método. Algunos principios, tanto del fonético, del onomatopéyico, sobre todo de estos, algunos elementos sí se sugieren, como el tratar, el ver los elementos por el sonido, para que establezcan esa relación, ¿no?, por el sonido. Y el método analítico, bueno, pues iniciar con algo con significado, es lo que se rescata, pero como métodos, ninguno de estos. Los métodos eclécticos puede ser partir de lo particular a lo general, luego de lo general regresar a lo particular. O sea, es el evento de ida y vuelta. Y que puede ser al revés, partir de lo general, llegar a lo particular y luego regresarse de lo particular a lo general, que es un analítico sintético. La metodología oficial pues de la Secretaría de Educación Pública, que está basada en las prácticas sociales del lenguaje, y que a su vez está basada en los avances científicos de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, nos dicen que más bien debemos guiarnos por principios, ¿no? Debemos de partir de las prácticas sociales del lenguaje en una lectura o en una escritura o en una participación oral con sentido, ¿sí? En este caso, en la escritura, tiene que ser para algo, tiene que tener un sentido, tiene que tener un propósito práctico de uso de la lengua. Por eso el texto, se parte de un texto como una práctica social del lenguaje, en un contexto de uso del lenguaje,
y ahí se revisan, se leen enunciados, se pueden visualizar palabras, eventualmente sílabas, aunque esto no es tan recomendable, pero la letra sí, en relación con el sonido, para saber, por ejemplo, cuáles de esas palabras empiezan con la misma letra del nombre, para establecer relaciones y que se empiece a construir algo que es muy importante, que es la lógica del sistema de escritura. Es decir, en lugar de enseñar letras, es partir de textos con significado de uso, y en ese proceso de uso de texto identificar algunos elementos, hacerlos conscientes de eso, para que encuentren la lógica del sistema de escritura y así sea como aprendan a escribir de manera convencional, no a través de letras separadas o de sílabas o de unidades mínimas sin sentido, sino a través de textos o enunciados o palabras que tienen sentido y que nos permita reflexionar sobre la lengua para que los niños puedan encontrar esa lógica y puedan establecer por qué empiezan igual algunas palabras, por qué terminan igual, por qué unas palabras son más largas y otras más cortas, qué tiene que ver con que sean largas o cortas, si tiene que ver o no con el objeto que representan, etcétera, ¿no? Y bueno, esto que tenemos aquí, pues es un proceso integral. Por eso hablo de integralidad de todas las actividades. Hablo de una integralidad del hecho de hablar, el hecho de escribir, escuchar, escribir y leer. Tenemos que generar actividades donde hablemos, escuchemos, escribamos y leamos con los niños en interacción social, con un sentido, con un propósito, enmarcado en una práctica de comunicación, una práctica comunicativa. Esta práctica comunicativa son prácticas necesarias para interactuar entre las personas. Y esta integralidad, y este sentido que pretendemos darle para el desarrollo del lenguaje, para el desarrollo, nos apunta más hacia una literacidad más que a una alfabetización en los términos de alfabetización más clásicos, ¿no? Pero aunque hay conceptos de alfabetización muy avanzados que son muy coincidentes pues con la literacidad. Todo es cuestión de cómo se establece el concepto. Y aquí vemos a la literacidad, que de igual forma podríamos considerar la alfabetización como el conjunto de competencias y habilidades que capacitan a la persona para recoger y procesar información en determinado contexto mediante la lectura y convertirla en conocimiento. Pero además, esto puede ser manifestado oralmente o puede ser manifestado en la escritura. Entonces estamos hablando de una cultura letrada, una cultura donde se involucra todos los elementos del lenguaje en relación a la generación del lenguaje, que es desde lo oral y la escritura, hasta la recepción del lenguaje, que son los procesos receptivos, pues que es la escucha y la lectura. Se genera a través del oral, se genera a través de la escritura y se recibe a través de la escucha y se recibe a través de la lectura. Entonces, pero en este proceso se tiene que convertir en conocimiento, o si fuera una literacidad crítica, que es un concepto, una literacidad crítica, ¿qué nos implica?
nos implica una transformación, ¿sí? Este aprendizaje, este conocimiento que generamos a través de la interacción, de las interacciones a través de cuando hablamos, escuchamos, escribimos y leemos. Hacemos comparaciones, hacemos reflexiones de contenido que nos permiten transformar la realidad y transformarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando hacemos esa transformación a través del lenguaje, se convierte en una literacidad crítica, ¿sí? O sería un tipo de alfabetización crítica también, es una alfabetización crítica. No solo es enseñar el alfabeto o enseñar a leer y escribir como algo independiente de lo que se hace en el contexto, sino que se realice con una visión sociocultural del aprendizaje, es decir, que tenga una función, que tenga un sentido, que traspase las habilidades cognitivas, o sea, porque generalmente se desarrollan habilidades cognitivas con la alfabetización o con el desarrollo de la literacidad, o sea, habilidades cognitivas para que sepan, no digamos leer, sino que sería como interpretar, bueno, la interpretación sería mucho más, es únicamente de codificar, que es la base mínimo, es la base más primitiva, una decodificación que implica habilidad cognitiva, pero una habilidad cognitiva más reflexiva tiene que ver pues con el enfoque sociocultural, porque se pone en contexto lo que se habla, lo que se lee, lo que se escribe, lo que se escucha en contexto, y tiene una función pues muy especial para la interacción de las personas, ¿no? Para el aprendizaje, para la construcción del conocimiento, para transformarse a sí mismo, para transformar la realidad. Entonces, en la literacidad no solo se tiene en cuenta el reconocimiento y la comprensión a través del lenguaje, sino que también se reconoce la influencia del contexto, y por eso vemos que cada niño, cada persona en su contexto tiene un tipo de lenguaje muy específico que tiene que ver pues con las limitaciones lingüísticas, pero para nada desvaloradas, sino que son los elementos con los cuales se comunican en un contexto determinado, con roles y dinámicas específicas, ¿no? Como lectores y escritores o como hablantes. Entonces, esta propuesta en lo general implica partir de esa práctica social del lenguaje, ver el lenguaje como un objeto de conocimiento, como un contenido que tenemos que saber y que tenemos que identificar en los niños, y para poder construir, para poder relacionarlo con la forma en que lo construye, y para poder construir pues una didáctica o implementar una didáctica específica que nos ayude pues al desarrollo del lenguaje. Quiero compartir para cerrar unos ejemplos de evolución. Ya vimos ejemplos de evolución de la escritura con los niveles, y bueno, vimos niveles también de escritura, pero vamos a ver algunos ejemplos de expresión oral, de oralidad, ¿sí? No tiene malo. Sí tiene malo. Entonces. Bueno, entonces vete. No, no me dejes más. Si no. Bueno, ¿qué es tu mamá? Deja de decir boludeces. Te voy a pegar. ¿Por qué? No te vas a traer ese vaíto. ¿Por qué, mi amor? Que es un vaíto. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? Bueno, pues aquí
aquí estamos viendo una competencia del lenguaje de un niño. Y alguien podría decir, no, pues es que esta niña no sabe hablar todavía. Sí sabe hablar. Tiene una competencia lingüística específica, ¿no? Una competencia lingüística que es diferente a esta competencia lingüística que vamos a ver aquí. Bien, y que a su vez es diferente a esta otra competencia lingüística, o sea, a un nivel distinto. Bien, si vemos estos tres ejemplos, que estuvimos revisando, tienen niveles de desarrollo comunicativo y lingüístico distinto. Si ustedes logran, bueno, es muy fácil ordenar. De hecho, el ejemplo viene con siete eventos de lenguaje. Y yo lo pongo con mis estudiantes para que entiendan desde el más primitivo hasta el más elaborado, hasta el más convencional. Cuando logramos ordenarlo y luego les pregunto cómo son las palabras, si emiten palabras completas, si emiten enunciados, cómo es su acervo léxico, es decir, como cuántas palabras manejan, logran completar enunciados o no logran completar enunciados, pueden comunicarse de manera convencional o no convencional. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo como lenguaje, como un objeto de estudio. Entonces, cuando dicen, pues este niño no emite palabras convencionalmente, pero ya dice pseudo palabras. Es muy diferente al primer niño, al pequeño bebé, que únicamente reacciona con sonidos a los estímulos que le provoca la madre, ¿no? De interacción oral, es una interacción oral. Y es diferente la primer niña que ya habla más convencionalmente, se le entiende más de manera convencional, ¿no? Pero aún no habla convencionalmente, de manera total. Entonces vemos cómo podemos analizar el lenguaje de un niño muy pequeño de un mes de nacido, a niños de 1 año que platican entre ellos, o a una niña de 2 años, o aproximadamente de 1 año y medio, 2 años, que ya emite enunciados, que ya responde y reacciona de manera muy directa al lenguaje. Entonces, si no lo vemos como un objeto de análisis para saber qué tanto saben, qué tanto de ese contenido del lenguaje, de la expresión oral, de la escritura y de la lectura, qué tanto saben los niños, y si no lo relacionamos con el proceso de desarrollo de que aprenden primero, luego que enseguida primero balbucean, luego dicen pseudopalabras y luego dicen palabras, posteriormente agregan algo más para tratar de estructurar enunciados. Vean esa secuencia. Igual en la escritura, desde presilábico, silábico, silábico, alfabético, alfabético, o en la lectura, desde que es la cuestión de deletreo, de lectura antes del deletreo, luego el deletreo, luego
que lean silábicamente, luego una lectura vacilante, luego lectura corriente y por último la expresiva, que es la ideal. La expresiva, cuando ya se visualiza pues un contenido convencional y que da un impacto de comunicación completamente estructurado pues para comprender lo que está leyendo y para que quien escuche la lectura la entienda también. Entonces, bueno, esta es la idea de trabajar estos tres elementos desde cómo comprender ese objeto o ese contenido, desde la oralidad, la escritura y la lectura, cómo lo construye el sujeto en sus niveles evolutivos desde la psicolingüística y cómo lo estructura el docente a través de las prácticas sociales del lenguaje en propuestas didácticas muy específicas para cada contexto de los niños.